ustedes a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias por acompañarnos una semana más. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos haremos una nueva revisión de los beneficios y cuestionamientos a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos minutos estaré moderando este debate. Antes de iniciar este programa, no queremos dejar pasar nuestro sentimiento de solidaridad con los familiares y amigos de la asambleísta de Manabí, Kerly Torres, y su asesor Leonardo García, quienes fallecieron en un trágico accidente el pasado viernes 1 de mayo. Vamos a continuar. Recuerden ustedes que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El 28 de abril, con 109 votos a favor, se aprobó la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese mismo día se anunció una medida a favor de los campesinos con deudas en el Banco Nacional de Fomento. Revisemos. En rueda de prensa, los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa y de la Comisión de Régimen Económico anunciaron la remisión de intereses, multas, costos de juicios y recargos por créditos para 46.000 campesinos que tienen deudas de hasta $15.000 con el Banco Nacional de Fomento. Según se señaló, esta medida beneficiará a campesinos que tienen deudas desde 1983 y que en un 98% han sido afectados por fenómenos naturales. En tanto, el Banco Nacional de Fomento establecerá los procedimientos para que los beneficiarios de esta ley logren el pago efectivo y o la reestructuración del capital de la deuda dentro del plazo de 180 días. En los casos de deudores que cuenten con varias condonaciones, el directorio del banco determinará los criterios técnicos para establecer quiénes podrán acogerse a los beneficios en esta ley, considerando las causas del no pago. Este beneficio aplicará a las deudas de cartera vencida, castigada y registrada en el Banco Nacional de Fomento con corte al 31 de marzo del 2015. Los procesos coactivos iniciados por el Banco Nacional de Fomento hasta el monto de $15.000 de capital se suspenderán. Iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. Son 46.000 campesinos los que podrían beneficiarse de este perdón de intereses y multas de sus préstamos. ¿Esto podría desfinanciar de alguna manera el Banco Nacional de Fomento? Iniciamos con esta pregunta. No, de ninguna forma. Quiero también, al igual que usted lo hizo, a nombre del programa, expresar mi profundo dolor y solidaridad a los familiares de quien fuera nuestra compañera legisladora Kerly Torres, de su asistente, y también desear que su asesor pueda tener lo más pronto posible una mejoría en su estado de salud. Realmente es una situación que enluta a la Asamblea Nacional, sin duda, al Movimiento País, y creo que a todos quienes tenemos un espíritu democrático, una mujer joven, una mujer que siempre de forma permanente luchó por sus ideales, a quien ahora todos le recordamos, y obviamente va a ser un incentivo para seguir trabajando por aquellos objetivos por los que ella también luchó. El proyecto de ley que finalmente se aprobó tiene modificaciones importantes respecto del proyecto que envió el Ejecutivo. Es un proyecto de manera general que trata de la remisión de intereses, multas y recargos, y mientras el Ejecutivo se concentraba en los impuestos manejados por el SRI, finalmente el proyecto que se aprobó en la Asamblea tiene por lo menos 4 componentes que son importantes. El uno, efectivamente, son los impuestos manejados por el Servicio de Rentas Internas. Otro es también la remisión de intereses, multas y recargos de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto no es menor, es importante para los municipios y sobre todo para los ciudadanos. Y también se planteó lo del Banco Nacional de Fomento e incluso de otras instituciones públicas. Lo del Banco Nacional de Fomento yo creo que es un tema de justicia que fue planteado ya cuando se discutía y se debatía lo del Código Monetario y Financiero y que ahora se pudo hacer realidad.
no se perdona el capital, se tendrá que pagar el capital hasta $15,000, pero se establece la remisión, el perdón de los intereses, multas y recargos de los créditos hasta $15,000, lo cual beneficiará a cerca de 50,000 campesinos del país. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres, a propósito de lo dicho por el asambleísta Hernández, ¿qué le pareció a usted esta inclusión de los campesinos en esta ley que, sin duda, en un inicio estaba pensada para aquellas deudas con el SRI? Me uno a las condolencias para los familiares de la asambleísta Kerly Torres y también su asesor. Yo hubiera querido que a los campesinos, a los agricultores, en lugar de beneficiárseles como se lo ha hecho con esta ley, se discuta una ley específica para que el beneficio sea mayor y sobre todo para que no queden algunas dudas. El Banco de Fomento maneja balances. ¿Cómo se van a incorporar estos perdones, digamos, dentro del balance del Banco de Fomento y cuál va a ser en definitiva el impacto? No hubo un documento oficial para que la Asamblea pudiera conocer el impacto básicamente en los balances, en el movimiento financiero y económico del Banco de Fomento, de la amnistía que se ofrece a cerca de 50,000 agricultores que tienen deudas que no superan los $15,000. Adicionalmente, sí hubiera sido importante conocer cómo están distribuidos territorialmente esos deudores. ¿Cuántos, por ejemplo, se encuentran en mi provincia, la de Tungurahua? ¿Cuántos en otras provincias de la costa o de la Amazonía? ¿No tuvieron esta información específica? No hubo la información, básicamente fueron generalidades. En la presentación de algún asambleísta que conoce de la materia, algún anuncio se hizo, pero no fue oficialmente desde la comisión que se entregó la información en este punto a los demás asambleístas. Por lo demás, la ley ya no es una ley eminentemente tributaria, es una ley que amplió completamente la cobertura, como ha señalado Virgilio, perdió, digamos, el objetivo inicial. No nos olvidemos que esta es la segunda amnistía, ya no solo tributaria, en este régimen. La otra fue el año 2008. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿por qué no pensar efectivamente en una ley específica para, en este caso, incluir, por ejemplo, a los campesinos deudores con el Banco Nacional de Fomento? Pregunto esto porque era una alternativa que de alguna manera se analizaba al interior de la comisión. Porque es parte del mismo propósito. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto de ley de remisión de intereses, multas y recargos? Básicamente lo que se busca es atender a un momento difícil y enfrentar con medidas que ayuden a mantener la economía funcionando. Se está pensando en este sentido en aquellas personas que tenían dificultades con el SRI. Se está pensando en dificultades que pueden tener los ciudadanos con sus gobiernos autónomos centralizados. Y creímos que fue oportuno que se presentó, y así lo trató el Pleno, también atender a campesinos y a quienes tienen operaciones con el Banco Nacional de Fomento. Cuando uno mira la situación actual del banco, hay que decir que en primer lugar, lo que nosotros podemos evidenciar es que ya existían, ahí ya era parte de la cartera que estaba en algunos casos incluso pensada como incobrable, ¿sí?, por parte del Banco Nacional de Fomento. Y con la medida que se tomó la Asamblea, se está beneficiando al 98% de quienes tienen transacciones con el Banco Nacional de Fomento. Esto es importantísimo. Cuando uno revisa, puede ver que cuando se evalúa la cartera castigada, los rangos del monto que se colocó, se observa que hasta 10,000, la concentración, hasta $10,000, la concentración es del 98% de quienes realizan transacciones con el Banco Nacional de Fomento. 30 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, con esto se está beneficiando a un gran número de campesinos sin afectar al banco, porque el banco tenía que en este momento realizar una serie de acciones para pretender el cobro. Con esto se posibilita que se pague el capital, al mismo tiempo se permite que se realice la remisión de interés, multas y recargos, y si no se puede pagar, aquí es una regla diferente, se reestructurará la deuda para que efectivamente exista la posibilidad de que todos paguen sus compromisos con el banco. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Yo estoy completamente de acuerdo en que se beneficie a los agricultores, especialmente pequeños, y lo dije en el debate. Lo que yo sostengo y sostuve en el debate es que con una ley específica el beneficio pudo haber sido mayor, porque ahora van a tener que pagar el capital.
para no poder pagar los recargos, las multas y los intereses. Pero ¿por qué no pensar en una ley especial que inclusive mejore las líneas de crédito para los agricultores? Por lo demás, la ley que aprobó la Asamblea es una ley eminentemente fiscal. Lo que trata la ley es de darle al fisco, fuera de lo del Banco de Fomento, recursos anticipados. Han estimado las autoridades del Servicio de Rentas Internas que con la ley se recaudarían cerca de 500 millones de dólares. El economista Fausto Ortiz, que fue ministro de Economía durante este gobierno, en un artículo publicado en la revista Plan B, sostiene que hubo una sobreestimación tributaria de cerca de 600 millones de dólares. Si esto es así, la ley lo único que serviría es para corregir esta sobreestimación, porque permitiría la recaudación anticipada de 500 millones de dólares con una sobreestimación de 600 millones de dólares. Ahora bien, que han mejorado las recaudaciones tributarias de este año también es cierto. Según las cifras presentadas por el Servicio de Rentas Internas, se ha recaudado más de lo previsto. Pero con este elemento que incorpora el economista Ortiz sobre esta sobreapreciación en cuanto a la recaudación en 600 millones de dólares, significaría que el objetivo final de la ley, recaudar 500 millones de dólares, al final solo permitiría corregir este error que pudo haber existido en la apreciación de los montos por recaudarse. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos analizando, continuaremos este análisis respecto del proyecto de ley de la ley ya vigente de remisión de intereses, multas y recargos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. Nos sintonizan además por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. ¿Cómo analizan las y los ciudadanos esta medida a favor de los campesinos? Lo revisamos. Tendría que analizar, ¿no?, caso por caso, si es que realmente ha tenido quiebras en la agricultura por el sistema de clima o ciertos otros asuntos. Entonces es justificable. Si es que, pero si ha habido el interés de pagar, se ha acudido al Banco de Fomento, y si no, ya sería un afán de beneficiarse, ¿no?, en perjuicio de los demás. En ese sentido me parece que están obligados mismos, hicieron préstamos, tienen que pagar, aunque sea el capital, más no los intereses. Las que sí deberían ser, ¿cómo se llama?, condonados, son las personas de escasos recursos, no los que sí tienen, porque hay campesinos que sí tienen grandes extensiones, ¿no? Más que todo a los campesinos en la agricultura, porque de la agricultura es lo que se vive todo el pueblo. Entonces habría que ayudarles también a ellos. Me parece perfecto que les ayuden de esa manera. Es una buena medida. Sí, porque ellos no tienen de qué pagar si los ríos se llevaron todo. Entonces deberían de darles una oportunidad para plazo largo para que paguen más, como ellos puedan pagar pues la deuda, como son de escasos recursos económicos, más que todo. Yo pienso que sí, realmente no sé cómo esté funcionando el Banco de Fomento actualmente, pero pienso que como en todo banco, ellos viven de los intereses que se pagan. Bien, asambleísta Hernández, su opinión. A ver, yo coincido con lo expresado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que han sido entrevistadas. Esta es una acción positiva que se hizo por parte de la Asamblea Nacional, que fue iniciativa de precisamente algunos legisladores del Movimiento País que están vinculados con organizaciones campesinas. Y también el que haya existido la posibilidad de tener distintas reglas, creo que es importante. No se puede tratar a los desiguales con las mismas reglas, porque eso es un acto de injusticia. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Se señalan y se establecen 180 días. Esos 180 días son para que puedan pagar. Si pueden pagar,
es en buena hora, entonces solo se cobra el capital hasta $15,000 si pueden pagar. Si no pueden pagar, se establece y el banco tiene efectivamente 180 días para presentar una propuesta de reestructuración de tal manera que todos tengan la posibilidad de cumplir con los pagos de capital, pero al mismo tiempo exista la remisión, el perdón de los intereses, las multas, los recargos, incluso los costos judiciales que puede haber, en los que puede haber incurrido el banco para pretender el cobro de esas deudas. Yo creo que es un acto de justicia, como se decía. ¿Por qué solo para quienes deban hasta $15,000? ¿Qué pasa con las personas que superen esta cifra? Porque, como ya he señalado, y respecto también a lo que decía Luis Fernando, con esto se está cubriendo el 98% de las operaciones que están vencidas en el Banco Nacional de Fomento. Se está cubriendo a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, esta es una propuesta que, aunque surgió en el debate legislativo, es una propuesta que recoge las aspiraciones de la mayoría, que no perjudica al banco en la medida que se va a recuperar también el capital y beneficia a quienes sostienen nuestras mesas, a quienes sostienen la agricultura y quienes de alguna forma permiten también la alimentación de ecuatorianos y ecuatorianas, como bien lo decían los ciudadanos en las entrevistas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué pasa con los grandes productores? ¿Ellos quedan por fuera? ¿Deberían tener algún tipo de aliciente? Bueno, básicamente los grandes productores agrícolas, aquellos que están dedicados a la exportación, por ejemplo, o a la producción masiva para el mercado interno, generalmente no trabajan con el Banco de Fomento, trabajan con la banca privada, son los medianos y los pequeños. Yo conozco muy de cerca la situación de campesinos en Ambato y en los demás cantones de la provincia de Tungurahua, porque yo les represento a ellos en la asamblea, además estoy muy conectado al sector rural en mi provincia y la angustia, el drama de los pequeños y medianos campesinos es ciertamente único. Porque hacer agricultura para el mercado interno con pequeñas áreas de terreno no genera rendimientos ni utilidades como generaría una gran extensión con tecnología y con grandes inversiones. De allí que muchas veces los préstamos que se hacen a estos pequeños, medianos campesinos, sobre todo de la Sierra Central del país, no le permiten al campesino tener un rendimiento, diga usted, del 20, 25%, 15%, 10%. Por lo general, logran pagar aquello que han gastado, pero no tienen ningún tipo de ganancia en el fondo. De allí entonces que la medida es positiva, pero como le digo, yo hubiera preferido una ley específica para que el beneficio sea mayor, más claro. En todo caso, si no se hubiera votado la ley en paquete como se votó, yo al menos por esta disposición hubiera votado. ¿Usted no votó a favor? Yo me abstuve, no voté en contra tampoco, porque había una mezcla de varios artículos y el legislador solamente tiene la opción de votar por la totalidad, pero no puede decir voto por esto y por lo otro no voto. Pero yo estoy de acuerdo con el tema de los agricultores, no tenga la menor duda, especialmente con los pequeños y los medianos. Pero creo que en el tema fiscal conviene decir otra cosa. Yo mencionaba al economista Ortiz, que señaló en la revista que mencioné que había habido una sobreapreciación de cerca de $500 millones en la recaudación tributaria. Él también dice en la misma revista que hay una reducción de $1.000 millones en las recaudaciones tributarias en materia de importaciones por las salvaguardias. Ello significa que si sumamos lo uno y lo otro, tenemos que hay un desequilibrio tributario de cerca de $1.600 millones. Con esta ley se mejoraría $500 millones. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, hay cosas que resultan inexplicables, porque si se comparte con la ley se vota finalmente abstención. Uno lo que podría entender es que hay básicamente circunstancias políticas, porque en el primer programa que realizamos sobre este tema, tú habías mencionado que también compartías los propósitos que se expresaban cuando únicamente se atendía la remisión de intereses, multas y recargos de los impuestos nacionales manejados por el SRI. Si a esto se añade lo de los gobiernos autónomos descentralizados, que fue un pedido de los propios municipios, y también lo del Banco de Fomento, más bien hacemos una ley más global, más integral, que busca efectivamente, al ser más amplia, busca satisfacer, atender a un mayor número de demandas ciudadanas y sin embargo, de forma incomprensible, se abstienen los sectores de la oposición. Hay realmente cosas que son inexplicables, inentendibles para la ciudadanía y sobre todo incoherentes, porque si estaban de acuerdo con la remisión de intereses, multas y recargos del SRI y luego tú dices que estás de acuerdo con haber incluido a los campesinos, finalmente
uno no entiende por qué se pone y se vota abstención. Parecería que lo que les molestó a los sectores de oposición es que efectivamente también se incluya a cerca de 50.000 campesinos que sean beneficiarios de esta norma. El segundo hecho que es inexplicable, inentendible, es cómo puede pensarse o decirse que hay sobreestimación y al mismo tiempo, tú que eres un hombre informado, dices que de acuerdo a la información que hasta ahora tenemos del SRI y que se ha proporcionado, existe más bien que a la fecha tenemos que hay, incluso se ha cobrado en impuestos, se ha recaudado más allá de lo que estaba previsto. ¿Cómo puede decirse que se está sobreestimando si cuando ha pasado, cuando se evalúa lo que ha sucedido en el primer trimestre del año, más bien todo camina en función de lo que estaba presupuestado? Yo creo que esto es incoherente. Esta medida efectivamente va a permitir recuperar 500 millones adicionales a lo que estaba presupuestado y es parte de las acciones que realizamos para no afectar a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas frente a una situación de dificultades económicas que vive el país precisamente como consecuencia de hechos externos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a propósito de la primera parte de lo dicho por el asambleísta Hernández, esta reflexión es oportuna en la medida en que es verdad, cuando se tramitaba el proyecto de ley al interior de la comisión, la oposición legislativa se mostraba a favor de esta iniciativa. Había coincidencias, tanto así que se esperaba hasta cierto punto una votación unánime ya en el Pleno. Es que luego apareció el capítulo negro de la ley. Resulta que de los 500 millones de dólares que recaudaría el fisco, 450 millones de dólares aproximadamente van a provenir de grandes bancos, de grandes empresas petroleras y de grandes negocios. Entonces, resulta que estos grandes bancos, estas grandes empresas, van a resultar las más beneficiadas por el proyecto. ¿Por qué decimos? Por ello, porque eso dicen los informes inclusive del Servicio de Rentas Internas y un informe que distribuyó el asambleísta Ramiro Aguilar. De tal modo que si la ley va a beneficiar a los grandes, ahorrándoles un buen pago de intereses y multas, porque esas grandes empresas y negocios van a pagar cerca de 450 millones de dólares de capital. Lo que nos preguntamos muchos asambleístas en el debate fue ¿por qué no nos informan de manera absolutamente clara cuál es el beneficio? Inclusive hubo una discusión en la asamblea si se incorporaba o no a aquellos que tenían sentencias de la Corte Nacional de Justicia condenándoles a pagar y que no habían pagado. Y luego vino una explicación en el sentido de que también estaban cubiertas las sentencias sin mencionarlas. Entonces, ese tipo de temas, al menos a mí me llevaron a que me abstenga. ¿Cómo voy yo a aprobar a ciegas un beneficio para estas grandes empresas 30 segundos. petroleras en unos casos, para otros bancos, sin saber efectivamente cuál es el beneficio directo para ellos y cuál es el beneficio para el fisco? Ese es el capítulo negro de la ley. En lo demás, por supuesto que estoy de acuerdo, que los municipios ahora puedan dictar una norma cantonal para igualmente establecer una amnistía tributaria. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo de los campesinos y con el capítulo negro. Es que no nos dieron opción. Se votaba por el capítulo negro y lo demás. Ojalá no haya sido un disfraz. La ayuda a los campesinos y a los municipios para cubrir, digamos, este capítulo negro que beneficia a grandes empresas, bancos y negocios del país. Y bueno, sin duda en el siguiente bloque ya tendremos una réplica de parte del asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. No se vayan. Amigos, estamos ya en el bloque final de tesis y antítesis. En este bloque los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para concluir sus ideas a propósito del tema que analizamos esta semana, la ley de remisión de intereses, multas y recargos, que por cierto fue publicada ya en el registro oficial el pasado 5 de mayo. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. Sí, para empezar, una precisión. Creo que ya en estas alturas de la vida no está bien establecer lo negro como lo negativo. Creo que esto es importante señalar. Además, como lo muestra nuestra conductora, lo negro también puede ser expresión de lo hermoso y creo que es una posibilidad más, de tal forma que me parece que esto es importante señalar y decir. Es evidente, Luis Fernando, que de esto hay beneficiarios, personas
que no son las de menos renta en el país. Es cierto que hay sectores financieros, hay empresas petroleras y otras empresas que son beneficiarias. Pero ¿qué es lo que hay que mirar en un momento de dificultad económica? Si no habría existido dificultad económica, no se habrían tomado estas medidas. No se habría pensado en el tema de salvaguardias, no se habría pensado en esta ley de remisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar cómo enfrentar esas dificultades. ¿Qué es lo que ha venido pasando en estos últimos años? Dos hechos que me parece son importantes reiterar. Uno, ha mejorado la cultura tributaria de los ecuatorianos. Ahora 7 de cada 10 cumplen con su obligación de pagar al fisco. Y no son precisamente los que incumplen aquellos que más poder tienen. Eso sí era de las viejas épocas. Aquellos que tenían poder negociaban no solo cuánto pagan, sino incluso el no pago de impuestos. Ahora 7 de cada 10 ecuatorianos también cumplen con sus obligaciones tributarias. Y otra cosa importante, otro dato importante. También los juicios. Ahora el SRI, 8 de cada 10 juicios los gana. Esto es lo que ha cambiado. Antes, como efectivamente no se defendía, como del Estado se aprovechaban los grupos de mayor poder económico, entonces le ganaban todos los juicios a la administración tributaria y por lo tanto el Estado perdía. Ahora no, ahora es al revés. 8 de cada 10 juicios los gana el SRI. ¿Qué es lo que gana el Estado con esto? ¿Qué es lo que gana el Estado con esto? Poder recaudar ahora, en un año de dificultades económicas, el dinero. No solo son 500 millones, son 500 millones los que van a ingresar extras, pero son 700 los que ya estaban en el presupuesto, por lo tanto tenemos 1.200 millones. Esto gana el Estado, poder tener el dinero ahora, poder ahorrarnos de litigar 3, 4, 5 años, sino poder tener el dinero ahora. ¿Para qué? Para no tomar medidas que puedan afectar a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Por otra parte, esta ley obviamente que también beneficia, por ejemplo, a quienes tienen el sistema del RISE. Casi hay 200.000 personas que están en el sistema del RISE. Esto beneficia, como ya hemos dicho, a los campesinos del país. Y hemos señalado también a los municipios, porque en un momento de dificultad, no te olvides que el presupuesto de los municipios está atado tanto a los ingresos permanentes como a los no permanentes que tenga el Estado. Por lo tanto, el que los municipios puedan establecer la posibilidad de cobrar el capital de lo que sus ciudadanos les debe, también les beneficia a esos municipios y les beneficia a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es una ley que tiene amplios beneficios. Parecería que a los sectores de oposición les molestó eso. Estaban de acuerdo mientras beneficiaba únicamente a los que más poder tienen en este país. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus conclusiones. Bueno, extraoficialmente circuló un documento en el que aparecían los nombres de estas grandes empresas financieras, petroleras y otras que se beneficiaban particularmente con la ley. Pero por ser un documento extraoficial yo no puedo darlo a conocer. Lo interesante hubiera sido que oficialmente en el debate los asambleístas conociéramos los nombres, supiéramos, por ejemplo, qué juicios habían terminado con una sentencia a favor del Servicio de Rentas Internas y no pagaban los contribuyentes para que en esos casos haya o no beneficio. Fue por falta de información sobre este tema que algunos nos vimos obligados a abstenernos. ¿Cómo no hubiéramos querido votar en beneficio de los campesinos, de las municipalidades y, por supuesto, de aquellos otros contribuyentes que ha mencionado Virgilio que tienen el RISE? Por lo demás, la recaudación de 500 millones de dólares que va a generar esta ley, indudablemente que le beneficia al fisco, un fisco sediento, un fisco que necesita todavía cerca de unos 8.500 millones de dólares. Es que lo que le falta al presupuesto, o le faltaba en enero, era 15.000 millones de dólares. Hasta ahora se han recaudado aproximadamente unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Los 500 millones de dólares que se van a recaudar con esta ley no resuelven el problema, pero ayudan. Y estamos conscientes todos como ecuatorianos que el fisco necesita los recursos para sostener fundamentalmente la dolarización y el movimiento junto al dinamismo económicos. Es verdad, pero este tipo de leyes con amnistías no pueden convertirse en la regla general. Ya hubo una ley de amnistía tributaria el 2008, el 2015 otra ley, han pasado 7 años. Anteriormente eran más excepcionales las amnistías tributarias. Porque si bien puede el Estado, con una ley de esa naturaleza, mejorar su recaudación y se beneficia a los contribuyentes, también se hace una gran injusticia con los que han pagado a tiempo. Porque unos se han pagado y no se benefician, otros no han pagado y se benefician.
Y muchas veces hay algunos que calculan si viene o no una ley de amnistía tributaria. Y en medio de esos cálculos no pagan a tiempo. Entonces ese es un tema. Conocemos la excepcionalidad de la coyuntura económica del país, por supuesto. Y esperamos que esta ley que le va a dar recursos al Estado también sea una guía para que desde el gobierno nacional se haga el esfuerzo para gastar menos en temas improductivos. Es que el fisco, el Estado han crecido desmesuradamente en estos últimos 7 años. La incidencia del gasto público el 2007 no pasaba del 26%, ahora llega al 45%. Y en gran parte esta necesidad de recursos fiscales con leyes como esta obedece al hecho de que el fisco y el Estado, en definitiva, necesita más recursos. Bueno, en todo caso ya veremos los resultados de esta ley tras su vigencia. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, ustedes recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.